Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Se los decíamos ayer, antes de ayer, venimos hablando del tema, la venta de la radio M24 y del despido de todos los trabajadores de forma repentina generó alarma en el sector y también abrió el debate sobre la concentración de medios, quiénes son los capitales que están comprando las radios, eventualmente también sobre la fragilidad que puede existir en nuestro sistema de comunicaciones, sobre la diversidad de ideas que se pueden plantear. Es una oportunidad para poner sobre la mesa una mirada sobre la cuestionada ley de medios y también la transparencia en la adjudicación de las frecuencias estatales, tanto de radio como de televisión. Para analizar este escenario recibimos hoy a Gustavo Gómez, es un referente en la materia, es director ejecutivo de Observacom. No se asuste, es una desafortunada coincidencia. Observacom es el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Es un espacio de pensamiento regional que no tiene ánimos de lucro, que es profesional, que es independiente y que está especializado justamente en regulación y políticas públicas relacionadas con los medios de comunicación, las telecomunicaciones, Internet y también y fundamentalmente la libertad de expresión. Bienvenido, Gustavo. Gracias, buenos días. Momento de cambiarle el nombre. ¿Por qué? Tal vez seamos nosotros los que estamos atrás de la compra. Entre tanta teoría conspirativa. Observa, ¿alguien se equivocó? Claro. Entonces la primera pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos dueños de M24? ¿Qué capitales hay detrás? M24, no la radio nueva. M24 es el MPP, claramente. Creo que además eso se refleja no solamente en la gestión, en la programación, en el estilo de la radio, sino que además formalmente en los titulares formales de la emisora. En un proceso donde empezaron alquilando en el 2016 M24 Montevideo y M24 Maldonado, pero que termina incluso a principio del año pasado regularizando la propiedad de tal manera que militantes muy claramente identificados con el MPP son hoy los titulares de esas emisoras. ¿Y nos consta que el capital invertido en M24 es del MPP? Yo creo que sí. Si uno mira las declaraciones de quienes han hablado hasta ahora, han dicho hemos estado poniendo dinero para sostener una radio que en los últimos años ha generado muchos déficits y llegamos hasta un punto que no podemos seguir sosteniendo. Sí, claramente yo creo que es una radio que a pesar de que mejoró los aspectos del rating, como en el último informe de Buró de Radio, no logró monetizar, digamos, no logró tener publicidad suficiente para financiarse y esa diferencia, según trascendido de prensa, en $20.000 por mes, los ponía alguien y eso sin duda debe haber sido el MPP. Y bueno, después ya vamos a abrir la mesa para otras preguntas, pero primero para encuadrar, ¿quiénes son los nuevos compradores? Bueno, todavía no me queda claro que esté firmado un contrato, pero sí que el proceso de venta se dio con lo que llamamos el Grupo del Observador, un grupo de inversores mayoritariamente argentinos, que muchos de ellos vienen de medios de comunicación en Argentina, pero otros son inversores en Uruguay de hace mucho tiempo, en el terreno inmobiliario, en inversiones en cannabis. Se trata de los más conocidos, Gerardo Bernstein, ex canciller del gobierno de Milei. No son los Bernstein que son dueños de DirecTV, pero es un Bernstein con mucha plata, es una familia muy adinerada. Gabriel Hochbaum es una persona vinculada a medios. Él y su hijo son los que más bien manejan el Observador en estos momentos, pero además hay otros socios. Por lo menos en el 2023, cuando investigué en profundidad, Facundo Garretón, un ex diputado macrista, Bettina Bulgeroni, la esposa del magnate Alejandro Bulgeroni, y también algún socio local como Jean-Jacques Bragard como abogado.
¿Qué tan frecuente es que se dé una compraventa sin los trabajadores? Porque en este caso los que despiden a la plantilla son los dueños actuales, digamos, ¿no? del observador. O sea, esa radio se compra o se vende sin sus recursos humanos. ¿Eso es un proceso habitual que se está dando en el sector de los medios? ¿No lo es? O sea, ¿cómo se da esa negociación? Creo que no diría que siempre es así, pero sin conocer cómo se dio, la explicación es por lo menos verosímil. Es decir, el que me quiere comprar me pone como condición que esto quede libre de personal porque quiere poner el suyo. El que tiene confianza, el que cree que es mejor. Eso es bastante más normal de lo que parece, sí. O sea, es un argumento razonable. Si fue así, ha pasado otras veces. El comprador no quiere lío, quiere estar limpio, quiere que esté todo pago. Y salvo que necesite o quiera tener alguna de las personas que estaban trabajando, decir, quiero tomar de cero este negocio, lo puede hacer y generar. Porque no fue la decisión que tomó este grupo cuando compra el observador de Ricardo Peirano, ¿no? En realidad ahí mantuvo a la plantilla. Por eso digo, no es algo que sea siempre, pero sucede. Sí, es una condición que muchas veces el comprador pone. ¿Se necesitan avales, digamos, de instituciones, avales formales, digamos, para que se ejecute esa venta? ¿Cómo es el proceso de pase, digamos, de mano de un dueño a otro? Claro, sí. Bueno, estamos hablando en todo caso de un compromiso de compraventa. Si el comprador le quiere pagar todo en el mismo momento que firman, le corresponde. Pero en general, cuando se trata de medios de comunicación que necesitan autorizaciones del Poder Ejecutivo, siempre se deja una cláusula que hace sujetar el cumplimiento definitivo de ese contrato a una autorización del Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que el compromiso de compraventa es necesario, son los precios, las condiciones en que se transfiere, pero se transfieren equipos, las oficinas, la torre y la antena, es decir, bienes inmuebles. Físicos. Pero lo que vale más es la autorización para brindar el servicio de radiodifusión y el uso de una frecuencia asociada a ese servicio. Y eso necesita una autorización del Poder Ejecutivo. La frecuencia del Estado, digamos. El Estado, porque no es propiedad de M24 ni de nadie esa frecuencia. Tiene que haber una autorización porque el Estado, digamos, es el que administra ese recurso que es en realidad de todos nosotros. Entonces, lo que está pasando acá es que todavía, hasta donde yo sé, la URSEC no recibió un contrato y una solicitud de inicio de transferencia, con lo cual la venta, si se hizo o no se hizo, estará hecha, estará confirmada, pero desde el punto de vista de quién se hace cargo de la radio, hasta que no haya una autorización del Poder Ejecutivo, el nuevo grupo no podría entrar a la radio y empezar a hacer programación nueva, cambiarle el nombre a la emisora, ni nada de eso. El que vende, sí, el que vende puede poner una fecha. Termino hasta el 31 de diciembre y no hay nadie. El problema está en quién es el que entra. Y se ha trascendido que comenzarían a operar a partir del 1 de enero del 2026. Habría un bache ahí. Y yo creo que no pueden operar. O sea, también hablando de la pregunta anterior, es normal que el que compra una vez que compra con ese convenio privado, ya se hace cargo de la radio, cambia sin autorización, lo cual no quiere decir que sea legal. Yo creo que en este caso deberían esperar a la autorización por el interés público que ha generado y los actores que están interviniendo. No sería adecuado que arrancara una radio, operar con nueva programación, nuevos trabajadores, etcétera, sin una autorización previa del Poder Ejecutivo. Cuando te referís a eso, ¿decís que no sería lo adecuado que empezaran en enero? ¿O de qué plazo estamos hablando? Digo que no sería adecuado desde el punto de vista político. Digo que es ilegal que comiencen a operar a principio de enero si no tienen autorización previa del Poder Ejecutivo. Y los tiempos no dan. Los tiempos no dan porque eso ya está arreglado por la normativa vigente, la normativa del gobierno pasado, con la nueva ley de medios, y se establecen ciertos plazos de actuación, de presentación de la solicitud, de estudio de los requisitos de admisibilidad. Luego hay un tiempo de consulta pública, es decir, la URSEC tiene que colocar en la web durante un periodo de tiempo quiénes son los compradores, quiénes son los vendedores, cuál es el negocio,
para ver si alguno, cualquiera, no solo periodistas, no solo los interesados, cualquier persona puede opinar, puede preguntar, puede decir me parece mal, puede decir me parece que no cumplen con los requisitos. ¿Y cuán vinculante? Y eso lleva 60 días entre lo que analiza la URSEC con la consulta pública, que es de 30. ¿Y esa consulta pública cuán vinculante es? No es vinculante. No es vinculante, pero es preceptiva, se llama. O sea, claro. La tienen que hacer. No se puede hacer una transferencia sin que haya esa consulta pública. Entonces, más allá de los contenidos de esa consulta, más allá de los resultados, lo que estoy planteando son un poco los tiempos. Claro. O sea, se nos va... A febrero. Se nos va mínimo, y la ORSEC a partir de eso elabora un informe, lo eleva al Poder Ejecutivo, que es quien decide, no es la ORSEC. Y el Poder Ejecutivo se tomará su tiempo para analizar lo que llega y autorizarlo. O sea, no me parece razonable pensar que el 1 de enero del 2026, por lo menos dentro del marco legal vigente, haya una nueva radio con nueva programación, o sea, nuevos dueños actuando, gestionando, manejando, programando estas emisoras en enero del 2026. ¿Hay antecedentes de que haya sucedido esto? De que lleno. Entonces puede suceder. Sí, por eso ahí el adjetivo de adecuado. O sea, tampoco sería grave, porque ¿qué casos podría ser grave? Digo, entiendo que hay una ley que establece que tienes que cumplir con determinados plazos, pero bueno, definen los 9 años, arrancar antes. No, pero no es por el plazo, es porque la legislación, la de siempre, la del gobierno de Mujica, la del gobierno de la calle Pou, dicen, es como los carnés de fútbol, ¿viste? La titularidad, el carnet de titularidad de una emisora es personal e intransferible. Bueno, esto es transferible, pero es personal. No es por plazos, es que nadie puede manejar una emisora, gestionarla sin autorización. Y la propia ley, la que está vigente, dice que eso es pasible de revocación de la licencia. Ah, bueno, entonces tiene efectos si vos no cumplís con los plazos. Por eso digo que es ilegal y además tiene sanciones. O sea, anularía el contrato de compraventa. Claro. Y podría implicar la revocación de la licencia. Que no se aplique, que no se controle, que todo el mundo haga lo mismo, porque la verdad es así. Está lleno de radios que hoy uno sabe quién es el dueño y vas a mirar los titulares. Acá le hicimos creo que viene muy bien un ejercicio para saber esto, los plazos, los mecanismos de transferencia. Todo el mundo está mirando en la ORSEC a ver quiénes son los titulares y los accionistas. Hagan un repaso de las radios del Dial de Montevideo y se van a encontrar. Pero ¿cómo este figura como titular si el dueño es este otro? Está lleno. Y este es un ejemplo, ¿no? Porque ahora con la compraventa se dieron muchos rumores, especulaciones sobre quiénes eran los dueños, si era el MPP, si no era el MPP, que en realidad los titulares eran fulano y mengano. O sea, hubo varias versiones con respecto a quiénes eran los dueños. Es un caso, digamos, paradigmático de lo que sucede. Creo que hasta paradigmático y pedagógico. Es decir, bueno, estamos aprendiendo cómo funciona. O sea, hemos normalizado algo que no está bien. O sea, no puede haber testaferros, o sea, la práctica del testaferro, en el sentido de personas que no son dueñas de la radio, dueñas en el sentido de titulares, sí. ¿No? Que no gestionan la radio, pero que figuran para ocultar el verdadero dueño de la radio. Hay muchos ejemplos. En este caso, echamos el ojo en esto por la importancia política, por quiénes son, por la extranjerización, por lo que quieras. Pero la verdad que esta gente está más prolija que la mayoría, que muchas de otras radios. Porque más allá que sea a nombre de una persona, esas personas están relacionadas con el grupo que la maneja, que la financia y que la sostiene. O sea, en mayo de 2024 se terminó un proceso de regularización, por lo cual las 3 radios que están en el proceso de venta, claramente, formalmente, son del NPP. Eso hay muchas radios que no lo pueden demostrar. Claro. ¿Y cómo se relaciona esta figura del testaferro, según los estudios que ustedes tienen, con la concentración de medios encubierta en Uruguay? Directa. Porque en algún momento el testaferro fue usado más con razones, digamos así, de ocultamiento político. Es decir, se entregaban las radios a dedo en función de favores políticos o amistades políticas, y entonces a quien se la daban, que era un político, no figuraba, sino que figuraba un testaferro. Pero luego el testaferrismo como práctica engañosa hacia el Estado fue hecha para superar los límites de la concentración.
porque la legislación hasta el 2014 de medios establecía que una persona física no podía tener ni la titularidad completa ni acciones de una emisora en más de 3 emisoras. Pero se refería a la persona física. Con lo cual, si yo manejaba 4 radios, 3 estaban a mi nombre, no incumplía el tope. Si quería tener la 4ª, ponía a mi hermano. Yo manejaba las 4, pero el testaferro, mi hermano, mi madre, mi abogado, mi escribano... Avalaba o quien superar sea, el límite, claro. Sí, pues yo las manejaba, él era el testaferro. O sea, en Uruguay se ha utilizado este testaferrismo para superar los topes de concentración que la ley establece. ¿Qué ejemplos tenemos actuales? Grupo Sarandí, Grupo Magnolio, Grupo Zorrilla. ¿Qué acciones se pueden realizar? Porque hay una... Es difícil comprobar el testaferrismo. Sí, pero si vos vas a un lugar y están todas las radios juntas, comparten programación, el gerente y los que manejan son los mismos, pagan los mismos, la publicidad se maneja en conjunto, no te pueden responder, como me han respondido a mí, que eso es un coworking. Sí, Claro, o sea, no. hay evidencia, o sea, hay que No estudiar, están hay que compartiendo trabajar, solo el espacio físico. Hay que ir y hablar con los periodistas, o sea, por supuesto, se trata de prácticas engañosas para superar una legislación vigente. Por lo tanto, se asesoran con abogados que te arman el esquema. Pero la realidad, o sea, los medios de prensa hoy en este país hablan de estos grupos como grupos, porque son grupos, menos para el Estado no hay constancia de que esos sean grupos. Para todos nosotros, para ustedes, para la prensa, todos hablamos del grupo tal. El grupo tal lo maneja tal, el grupo tal es dueño tal. Y vos ves que se venden radio, gente que está vendiendo radios que no están a su nombre. O sea, herramientas hay, es difícil, tratan de encubrir, de ocultar de la mejor manera posible, pero fundamentalmente sigue siendo ilegal. ¿Y cuál es el, ya que estamos en plan pedagógico, cuál es el, no sé cuántas FM hay, por ejemplo, en AMs y FM en Uruguay, en todo el país, no digo solamente en Montevideo, y cómo se define la limitante por propietario? Es decir, no sé, son 4 o 5, no cuántas radios son en este momento, no tengo muy claro. Es un esquema medio complejo, pero ¿en base a qué criterio se define, bueno, más de tantas radios, bueno, es concentración o está mal? Y eso me imagino que es en función de la cantidad de FMs y AMs que hay en el país. ¿Cómo es la ecuación esa? Hay distintas formas de establecer límites a la concentración y de medirla. Desde el punto de vista de la medición es más fácil. Digamos, hoy hay 3 grupos de medios que dominan el 80% de la audiencia en AM en Montevideo. Eso es claramente concentración. Pero ¿y cuántas FMs y AMs hay? Porque puedes hacer la cuenta también en función de la cantidad de emisoras que hay, ¿no? Claro, pero por eso te digo, ahora voy a la respuesta de qué dice la legislación. Pero no importa justamente la cantidad de medios, sino porque el pluralismo no es lo mismo que pluralidad. O sea, me preguntabas, no sé, habrá 400 radios en todo el país. ¿Entre AM y FM o...? Sí, 400 radios. Vos tenés, en FM vos podés tener, en una ciudad no puedes tener más de 50 FM. O sea, vos podés tener un montón de... Pero si solo unos pocos concentran la audiencia, esos pocos concentran la publicidad. Con lo cual mandás al resto al muere. O sea, cuando hablamos de concentración, no hablemos solamente del impacto político que puede tener el dominar la agenda pública a partir de la agenda informativa. Es que esos grupos, y esa es la razón por la concentración, o sea, no tiene por qué ser espuria. Cuanto más medios tenés que atacan nichos diferentes y complementás audiencias diferentes, te lográs más capacidad de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque tenés más capacidad de obtener la atención de anunciantes. Anunciantes para tal público, anunciantes para otro público. Si es una estrategia de acumulación para lograr mayores ingresos. Y ese fue el argumento de la coalición multicolor del periodo pasado para ampliar los límites a la concentración. De 3 radios a 6, de 3 televisoras de cable a 8. Porque decían, esta es la manera
de lograr la sostenibilidad, ¿no?, de los medios. Puede decir que las otras De 300 esos medios. Sí. O sea, el problema que es de eso, o sea, es verdad. Sí, sí. Pero solo de 3. Porque el resto, ya hay una simetría terrible de acceso a la publicidad privada y oficial. Si unos poquitos, esos 3, logran juntar el 80% de la audiencia y por lo tanto la mayor parte de la publicidad y los anunciantes, el resto pierde sostenibilidad. Puede decir que no son viables en las otras 300 radios. O sea, el argumento era cierto, pero le faltaba la parte de que si vos permitís que sean viables 3 dueños, haces inviables a los 397 restantes. Pero no son viables, efectivamente. ¿Vos decís? Tenemos Porque hay muchas radios sí. que se pasan por una Sí. playlist y No. facturan muchísima plata. Tenemos un A lo problema que voy enorme. es que depende de lo que hagas para si es viable o no. En el mundo, no, incluso está bien, descartemos las radios que son una computadora pasando música. Claro, o está lleno. repetidora. Y es un No, negocio. estamos hablando de, pero aún así, emisoras serias, trabajando desde hace años con periodistas, están hoy sufriendo los problemas de la sostenibilidad. ¿Y qué papel juega la Y nosotros publicidad deberíamos hacer algo, por lo menos no agravar la situación. ¿Qué papel juega la publicidad del Estado en esa torta? Bueno, dicho sea de paso, en otros países tal vez la publicidad oficial hubiera salvado a la M24, ¿no? O sea, pongámoslo medio en broma, medio en serio, como una cosa muy buena. Acaba de ganar el gobierno, el sector de la radio que no le da la plata para sostenerlo. Pero eso sería discrecional. No, está claro, pero en otros países pasa. O sea, se sostienen por publicidad. Pero no Por era la suerte en este pregunta, país, Gustavo. a eso voy, en este país por suerte no ha habido, por lo menos en los últimos gobiernos, de cualquier signo, políticas, por lo menos desde 2005 hasta acá, incluyendo el gobierno pasado, incluyendo el de Jorge Valle, no ha habido políticas de uso de la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios en función de su línea. Y hay una discriminación hacia el interior también. Pero sí hay injusticia, sí hay un desbalance, una asimetría muy grande en la distribución, aunque no sea por línea editorial. Los medios del interior están protestando desde hace mucho tiempo, y ahí tenés no repetidoras, no música, gente, por ejemplo, periódicos que tenían mayor impresión que El País. Periódicos que son muy leídos, muy importantes en su localidad, que reciben migajas de la publicidad oficial y de la publicidad privada. Entonces la publicidad oficial, Gabriela, no tiene que ser usado como un subsidio, no es una plata para subsidiar medios. Un medio per se no tiene derecho a recibir publicidad oficial si no lo escucha nadie. Pero esto estamos pasándonos de la raya, ¿no? Es decir, hay medios que realmente deberían recibir publicidad oficial por la población a la que llega, que es el objetivo de la campaña pública, Sí. y no están recibiendo. Y eso les impacta la sostenibilidad. Nos tenemos que ir, Gustavo, porque nos está esperando el móvil. Pero yo quiero preguntarte cuánto juega, y que apelar a tu poder de síntesis, la extranjerización detrás de los testaferros. Bueno, síntesis. Estamos viviendo hace tiempo un proceso de extranjerización de los medios. Ya la teníamos en televisión cable, o sea, en televisión paga. En televisión paga tenemos 2 actores extranjeros, argentinos, como Clarín y DirecTV, que tienen un porcentaje muy importante del mercado de televisión paga. DirecTV solo tiene el 30% de la televisión paga. Clarín con Flow debe tener 20 y pico, o sea, tienen la mitad o más de la mitad de todos los contratos de abonado del país. O sea, no es algo nuevo. Pero no se meten en periodismo, no se han metido en política. Aún con Clarín, que Clarín en Argentina sí se mete, acá no, facturan. Tenemos otro extranjero en el Grupo Sarandí. O sea, el dinero detrás del Grupo Sarandí es Ángel González, un mexicano norteamericano. La gestión es uruguaya, hay socios uruguayos, contenidos uruguayos, pero detrás está el Grupo Alba Visión, un grupo muy importante en la región. No me da el tiempo para... Pero tampoco ha significado que el extranjero, ¿no?, coloque líneas. El observador es una experiencia de capital extranjero que se mete en periodismo. Yo creo que el observador ha demostrado, sus periodistas, el trabajo que se hace, una separación entre el dueño, yo creo que en casi todos los medios, la gente confunde quién es el dueño con quiénes son los que trabajan en los medios. Es el caso del observador. El observador, incluso los periodistas, han denunciado intentos de censura de los dueños. Pero son un tipo de dueño distinto. Por eso digo, no sé qué va a pasar con las M24.
Pero el Observador, con el Observador Radio sobre todo, ha empezado del verano pasado a traer periodistas argentinos muy vinculados a Milei, los Fantino, los Majul, no sé. Sería algo para mirar de cerca. ¿Cuál es el impacto que tiene en contenidos? Porque no es un grupo que viene a invertir en vender fútbol. No, es un grupo que se especializa en periodismo. Periodismo Uruguay, va a contratar uruguayos, va a ser periodista. Entonces, la extranjerización en ese caso tiene un plus que hay que prestarle atención. La seguimos para hablar de eso, si querés, en la próxima. Gracias por haber venido esta mañana. A las órdenes. Gracias por haber esperado, Irna. Adelante.